En los inicios del siglo XIX, el rey de España era Carlos IV de Borbón, y el gobierno estaba en manos de Manuel Godoy. Napoleón Bonaparte, primer cónsul y emperador de Francia, y Carlos IV, rey de España, firmaron el Tratado de Fontainebleau en el año 1807, por el que Francia y España acordaron invadir Portugal y dividir el país en 3 reinos. Pues Portugal no aceptó el bloqueo impuesto por Napoleón a los productos británicos. El bloqueo impedía comercializar los productos británicos por el continente europeo. El acuerdo permitía el paso de las tropas francesas por España para conquistar Portugal. Napoleón aprovechó el paso de las tropas para invadir España, lo que dio comienzo a la Guerra de Independencia Española. El 17 de marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez, que provocó la caída de Godoy, la abdicación de Carlos IV y la subida al trono de Fernando VII, su hijo. El 5 de mayo de 1808 se llevaron a cabo las abdicaciones de Bayona. Carlos IV y Fernando VII, encontrándose en Bayona, fueron obligados a abdicar sucesivamente sus derechos al trono de España a favor de Napoleón Bonaparte, quien poco después lo cedió a su hermano José Bonaparte, con el nombre José I. Para entonces ya se había producido en Madrid el levantamiento del 2 de mayo contra la ocupación francesa del país, dando comienzo a lo que posteriormente se conocería como Guerra de la Independencia. El 3 de mayo de 1808, el ejército francés fusiló a cientos de madrileños en venganza por la revuelta del día anterior. Este evento fue inmortalizado por Francisco de Goya en su pintura Los fusilamientos del 3 de mayo. Una junta central asumió la defensa del país frente a los ejércitos franceses. En 1810, la Junta reunió en Cádiz a representantes del país en unas cortes y les encargó redactar una constitución. El 19 de marzo de 1812, las Cortes aprobaron la primera Constitución española, la Constitución de Cádiz, donde se limitaba el poder del rey. Establecía algunos derechos como la igualdad ante la ley, que suponía el fin de los privilegios de nobles y clero. Se establecía el sufragio universal, es decir, a votar para elegir a los representantes de los ciudadanos en el gobierno. En diciembre de 1813, Francia y España firmaron el Tratado de Valensay, en la localidad francesa de Valensay, en el que Napoleón Bonaparte ofrecía la paz y reconoció a Fernando VII como rey de España ante las derrotas sufridas en la Guerra de la Independencia Española. Napoleón Bonaparte procedió a liberar a Fernando VII y permitió su regreso a España en marzo de 1814. En 1814, una vez terminada la guerra, Fernando VII regresó a España, suprimió la Constitución de Cádiz y gobernó como un rey absolutista. Muchas personas liberales, es decir, que apoyaban una monarquía constitucional, fueron perseguidas. Otras encabezaron pronunciamientos o sublevaciones para restablecer la Constitución, como el pronunciamiento en 1820 del coronel Rafael del Riego. Aprovechando la inestabilidad política que había en España, entre 1816 y 1824, se independizaron casi todas las colonias españolas, salvo Cuba, Puerto Rico y Filipinas.